Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una invitada súper especial desde España. Estamos con Noelia. Ella se va a presentar ella misma porque es difícil elegir de tantas cosas que es. Así que bienvenida, Noelia. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Gracias por contar conmigo, por compartir este espacio tan bonito que has creado conmigo. Y bueno, encantada de estar aquí un ratito contigo. Espero que sirva de ayuda para algunas familias que estén atravesando por el tema espinoso que vamos a tratar hoy. Y bueno, feliz. Me presento, soy Noelia Camps. Estoy ahora mismo viviendo en Madrid, soy española. Y tengo dos niños. Primero me defino como mamá de dos, de altas capacidades ambos, tienen 9 y 12 años. Y luego pues soy de formación maestra de educación infantil, psicopedagoga, y luego hice un máster en recursos humanos y me he dedicado profesionalmente toda la vida a trabajar en multinacionales. Hasta que este último año he hecho el máster de la UNIR en altas capacidades y desarrollo del talento. Señalo todo esto porque creo que es importante, dado el tema que vamos a tratar, el que ya no solo lo trates ese tema como mamá, sino también como de alguna manera profesional, tener otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces te sale el lado más de instinto maternal, de protección, de ayuda a tus niños, pero por otro lado tener las herramientas, el conocimiento de cómo se mueven por detrás los centros educativos, etcétera, ¿no? Como las políticas que acompañan a los colegios. Entonces creo que es importante señalar eso. No quería aquí señalar todo mi currículum a lo No loco, acabamos, se pero nos bueno. acaba la media hora. Mira, me parece súper importante. Bueno, ya saben, vamos a hablar de bullying. Este es un tema súper delicado y me parece súper linda esa aclaración que haces, Noelia, pero yo te digo una cosa, yo siento que el tener esta mirada profesional lo único que hace es reafirmarnos en que como mamás teníamos toda la razón, ¿sí? Efectivamente. Pero también es importante entender que detrás de esto hay ciencia y que hay mucha información y hay mucha investigación y que en este tema es un tema, yo siento, de los temas tal vez más vitales hoy en día a nivel de salud mental infantil, porque desafortunadamente es una plaga que está presente en todas partes. Y siento que a veces como mamás, cuando no tenemos como esta formación y esta información profesional, es muy fácil que nos hagan gaslighting. Es muy fácil como caer en ese, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que lo puedo hacer de otra manera? ¿Será que es mi culpa? ¿Será que yo he promovido esto? Entonces, qué importante lo que dices tú de tener esta mirada también profesional detrás. Pero yo les digo, mamás, para las que nos están escuchando, mamás y papás, eh, crean en sus tripas, porque la mayoría de las veces nuestras tripas nos están diciendo lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces también hay que creer en el instinto y buscar también con quién asesorarnos desde este lugar legal, desde este lugar psicopedagógico, porque sí es importante hacerlo. Mira, yo te voy a dar micrófono libre para que nos cuentes lo que quieras. Como mamá, como profesional, cuéntanos un poquito sobre este tema porque es un tema además que genera un poquito de tabú. Yo no sé si en España también, acuérdate, yo estoy en Latinoamérica, pero acá en Latinoamérica es un tema que a veces es como que no sabes con quién hablarlo ni dónde hablarlo. Es algo que no se puede traer a la mesa en todo lugar ni con cualquier persona, ¿sí? Existe como un Mm. poquito como de vergüenza cultural también alrededor del bullying. Entonces, te doy micrófono libre, Bien libre. cuéntanos, danos herramientas, cuéntanos un poquito de tu experiencia, todo tuyo. Bueno, como os decía, tengo dos niños y bueno, a nivel personal, nuestro caso estaba más enfocado en nuestro niño mayor de 12 años ahora. Y bueno, es un niño que ya desde chiquitito, adoraba la danza. Con 4 años ya se apuntó a sus primeras clases de ballet clásico y Wow. bueno, siempre se ha movido en un mundo en el que es el único niño, ¿no? Se mueve en un mundo en el que
A nivel social, curiosamente, todavía hay muchas barreras que romper porque hasta gente muy joven me ha llegado a decir, pero ¿por qué le apuntas a eso? Yo no apunto, yo acompaño, como mamá, mi obligación es acompañar a mis Los mandas niños. a ver a Billy Elliot. Los mandas a ver la... Sí, Edúquese. pero es acompañar, yo no obligo a nadie, yo no apunto a nadie a nada, ¿no? ¿Por qué no apuntas a boxeo? ¿Por qué no apuntas a fútbol? No, no, si mi labor es acompañar. Entonces, con 4 años llorando me pidió bailar, porque necesitaba, utiliza siempre el verbo necesitar bailar más que quiero bailar, necesito bailar, ¿no? Entonces esto a nivel social, bueno, pues todavía hay muchas barreras que romper. Dentro de las academias siempre le han cuidado muchísimo porque, claro, un niño con esa vocación siempre, pues claro, gusta mucho, ¿no? En este entorno. Pero a nivel colegio, amigo, llega un momento en el que todo va más o menos bien, siempre ha sido un poco señalado, pero hace justamente 2 cursos ya empieza a haber problemas un poquito más graves, ¿no? Empieza a ser más señalado porque es un niño que habla raro, que es diferente, se señala lo diferente, ¿no? Y utilizamos el término distinto, diferente, más que el término único, que es maravilloso ser único, ¿no? Y Sí. es maravilloso ser diferente también, tener otros gustos, pues si no el mundo sería tristemente gris y homogéneo. Entonces ya empieza a ser señalado por ese tipo de cosas y porque no juega al fútbol. Y cuando lo hace de manera obligada, lo hace mal. Entonces, bueno, a él no le interesa y bueno, pues ahí pues como que empieza a ser de alguna manera así, pues como más el foco de atención. Realmente, bueno, hago esta introducción, pero realmente a día de hoy todavía no sabemos por qué ha sufrido bullying de esa manera tan despiadada. No ha habido pues unos insultos, pues como cuando yo era pequeña, ¿no? Que estaba el que estudiaba muchísimo, el que estudiaba poquísimo, el que sacaba ceros, el que tenía gafas, el que era alto, el que era bajito, el que era gordo, el que era delgado. Con él no hay un motivo que digas, bueno, pues vamos a tratar esto y lo quitamos. No, es que bueno, es que molesta en sí, ¿no? Es un niño que molesta, que, bueno, pues saca sus buenas notas, va como muy en su mundo Claro. y por ese simple hecho, pues igual molesta, ¿no? Entonces, bueno, había una serie de niños, 2 en este caso, que empezaron a molestar viniendo a casa y molestándole. Entonces, bueno, eso lo cortamos de manera radical. Ujú. Bajamos, fuimos a hablar con sus papás y lo cortamos. Pero bueno, en el colegio todo va mucho más lento porque no, ellos van a un colegio privado, entonces aquí en España hay unas políticas de protocolo anti-bullying, pero van más enfocadas a colegios públicos o colegios concertados. Ya. Los privados tienen su derecho de elaborar sus propias políticas de protocolo anti-bullying, entonces claro, eso pues puede ser de todo tipo de colores que no lo critico, pero yo sí esperaba un documento que fuera más ante esto, sucede esto, una acción-reacción, ¿no? Claro, más Pero contundente o más de ofrecer soluciones. ¿Sabes qué pasa sí, en todas partes? Este tema de colegios públicos, colegios privados, es como un área gris en donde es difícil también ampararse por la ley porque se presta a totalmente. mil y una interpretaciones. Perdóname. Sí, Ajá. no, 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 tranquila. Entonces, bueno, nos encontramos que no teníamos ese cierto agarre que esperábamos, ¿no? La psicóloga del centro tampoco supuso un colchón de seguridad. Entonces fue un proceso duro, pero en el que tuvimos que asumir nuestro rol más allá de padres y bueno, pues hacer muchas tutorías, muchos mensajes a padres que todavía estamos esperando respuesta, curiosamente. Y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Horas de terapia con él porque Ujú. veíamos que faltaba, ¿no? Porque él empezó a autolesionarse, decía, no, todo fenomenal, hoy fenomenal el día, pero le miraba las manitas y las tenía ensangrentadas porque se pellizcaba. Sí, Pues claro, no, no está fenomenal, entonces había que tratarlo de alguna manera. Em, Esto es un proceso en el que hay que pensar que es un proceso que es a largo plazo, hay que tener mucha paciencia, en el que te salen todo tipo de emociones desde el instinto más básico de ira, de rabia,
de pena, de repente se juntan todas esas emociones Sí. y ves a los niños que están haciendo daño a tu niño y tienes que mantener la calma y mantener distancia, ¿no? Eso es, yo creo que de lo más difícil que hemos podido pasar, ¿no? El, el gestionar esta situación desde un Sobre todo el punto, gestionarla como adultos, porque también a veces sale nuestro eso propio es, niño herido y se pone uno al nivel del bully y eso no soluciona nada. O sea, solucionar violencia con efectivamente. violencia no es solucionar violencia, es generar más violencia. Entonces, qué difícil es también, como dices tú, tener estas ganas de defender con dientes y con uñas, pero realmente tener este rol adulto de entender que hay maneras maduras, adecuadas al contexto y más efectivas que necesitan tiempo, ¿no? Sí, y hay muchos agentes, no es solo la víctima y los bullies, ¿no? Sino que también hay un bullying pasivo que son los observadores que estaban así, sonriendo mientras sucedían cosas. El bullying hay muchos tipos de bullying. El bullying Mm, que se ha sufrido en casa, y hablo en casa porque lo hemos sufrido todos como piña familiar, ujú. ha sido psicológico, verbal, pero sabemos que hay tipos de bullying, todos, sexual, social, psicológico, cibernético, que ese no descansa, se está las 24 horas del día funcionando, ¿no? Porque las redes están ahí Claro, abiertas todo el día. Pero bueno, en nuestro caso ha sido psicológico, verbal. claro. Entonces, bueno, pues ante estos ataques verbales, alguno físico ha habido también, pues los observadores, los bullies pasivos, los papás, que creo que tienen un papel esencial. Esto surge de la educación, ¿no? Mm. Psicólogos que ponen el foco, a mi modo de ver, mi humilde forma de verlo es que el foco no hay que ponerlo en la víctima, a la víctima hay que darle ayuda, herramientas, haciendo Es cantidad, es que que hay la cantidad violencia es sistémica. posibilidades, ¿no? Ante Exacto. esta situación vamos a hacer un roleplay de posibles respuestas que podrías dar, así a Sí. modo de ejemplo, ¿no? Pero hay cantidad de psicólogos que han puesto el foco en, bueno, pues, ¿qué le pasará a tu niño para que le esté sucediendo esto? No, 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 ¿qué le está sucediendo a los otros para que de repente su comportamiento sea atacar, como es el bullying, ¿no? De manera continuada y a una misma persona Es siempre que, por Noelia, en un... la cultura, nuestra cultura es una cultura que culpa a la víctima. Y esto no solamente es en el bullying, es en todo. Si lo ves también en y temas hay tan mucho- complejos como el abuso sexual, porque es más Mm, fácil decir y señalar, tú tienes la culpa que decir todos tenemos la culpa. Porque además, como dices totalmente. tú, la violencia es sistémica, porque hay adultos que están haciendo o no están haciendo. Hay niños a los que hay adultos que no los están orientando y diciendo, si te sientes incómoda, está bien decir no le hagan esto, ¿sí? Que es el pasivo. Y también hay adultos que están enseñando a los niños que la violencia es la solución o que la violencia es chistosa. Mira, a mí me da náusea, en serio, yo parezco una anciana. Si tú te pones a ver en redes sociales, la mayoría de videos de cosas chistosas es gente lastimándose feo, ¿sí? O sea, cayéndose de Sí. cabeza, cayéndose cuando patinan y uno dice, Dios mío, a mí me da una angustia porque digo, estará bien esa persona, pero nosotros somos una cultura en donde muchas personas consideran eso divertido, ¿sí? Gracioso. Sí, sí, Gracioso. sí, Entonces, mientras totalmente. nosotros no Sí, sigamos poniéndole el nombre que merece de violencia a lo que es violencia y sigamos normalizándola, pues lo que nos queda es señalar al que está recibiendo la violencia porque es el único que es distinto ahí. totalmente. Y sabes, Sí. Adriana, lo que pasa también que todos los días podemos ver en prensa noticias sobre relacionadas con bullying. Todos los días. Si nos ponemos Mm. a poner foco en esas noticias, todos los días podemos, no todos los días, pero a nivel semanal, no sé, tres, cuatro noticias sí pueden salir. Entonces las vemos como, jo, qué preocupación, tal, pero las vemos en el fondo lejanas. No, Ah, no me está pasando de cerca, pero cuando ya lo tienes de cerca, a mí cantidad de padres me han dicho, bueno, pero es que a lo mejor tu niño es muy sensible, o bueno, son cosas de niños. No, no son cosas de él niños, son son cosas cosas de niños, sí, él de son cosas de niños, educación. es el que más escucho yo, ¿sí? Y Sí, 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 como puede si que en fuera tu algo bueno. época eso fuera normal, pero no significa que tú lo hubieras disfrutado y que no te haya dejado cicatrices. O sea, no son cosas de niños, no deberían ser cosas de niños, ¿sí? No, 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 No. no. Y eso trasladado a la vida adulta, ¿tú aguantarías una situación similar en tu trabajo día a día?
Mm, ¿Y por qué toleramos en niños cosas que no podemos tolerar en adultos? Perdón, está mordiendo los micrófonos, está mordiendo los cables, está mordiendo. ¿Quiere participar? Que Ok, participe, que participe. perfecto. Bueno, mira, estás nombrando algo. Yo sé que de este tema podemos hablar mucho, pero no quiero que se nos acabe, que es tan cortito el tiempo. Hay algo muy importante que tú dijiste que quiero subrayarlo y esto es un proceso. Para quienes estén viviendo esto, por favor, entiendan con calma, con perseverancia, que es un proceso que toma tiempo. Pero también a mí me interesaría un poco, Noelia, que nos cuentes cómo esto no solamente impacta al niño, sino es realmente un tema de toda la familia, o sea, todos, porque a veces pensamos solamente en buscarle ayuda al nene, pero si nosotros estamos desbaratados, o sea, hay que buscarle ayuda que uno necesite como familia, ¿sí? A veces también nosotros como papás tenemos que buscar ayuda porque esto es muy doloroso y muy duro y muy difícil. Entonces, Totalmente, sí es un proceso largo porque fíjate, te contaba que esto ha sucedido hace 2 cursos y a día de hoy a mí, porque eres tú y me resulta muy fácil hablar de ello contigo, ¿no? Pero no, es un tema espinoso, todavía pues la herida está ciertamente abierta, ¿no? Esos niños están ahí, pasan cosas todavía en el cole. Estamos sanados, sí, pero todavía resuena, ¿no? Entonces hay que dar lugar, yo creo que a todas las emociones, que todo tenga lugar en su momento y validarlo, porque todo es válido, para poder pasar página, ¿no? Y de hecho yo creo que estamos ahora en proceso de pasar página y estamos todos bien. Lo que sí hemos hecho ha sido hablar, 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 hablar como familia. Eso es súper importante, el diálogo, porque además, empezando por él mismo, porque muchos de estos niños lo que hacen es taparlo, el maquillar, no, no, todo fenomenal y ya está. O claro. salgo del cole y no digo nada, pero el que él contara absolutamente todo lo hemos reforzado muchísimo positivamente. Tiene un hermano pequeño que lo adora, que es su vida entera, entonces a ese niño también hay que gestionarlo, ¿no? Porque ha habido muchas veces que una cosita así decía, pues me voy y les hago, no, 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 no les tienes que hacer nada y tienes que frenarle, ¿no? Pero Claro. le tienes que explicar, ¿no? Toda esa ira vamos a canalizarla y vamos a pensar cómo podemos ayudarle a él, cómo podemos actuar como familia, ¿no? Bueno, es un proceso duro, largo, pero que tenemos que estar muy, muy unidos entre nosotros. Sí que hemos escrito sobre ello, porque creo que es una forma de expresar, aunque bueno, en casa hablamos todos pues bastante, ¿no? Se ve claro que hablamos un montón. Todos de altas capacidades, todos. Pero No, mira, no creo. escribir, pintar, o sea, Pero cada persona tiene una manera distinta de manifestar, pero lo importante es ponerlo afuera. Y me encanta que lo digas, porque a veces tenemos esta idea, sobre todo cuando son más chiquitos los nenes, de mejor no le hablemos de eso para que no se ponga mal. Y es todo lo contrario, hay que darle el espacio seguro en casa de hablar de todo. Y como nosotros como papás, algo que yo siempre le digo a los papás es, yo sé que duele, pero tenemos que recordar que nuestro rol en ese momento es de acompañamiento y de guía, porque si tu nene te dice, hoy otra vez me hicieron, y tú dices, no puede ser, no puedes, te pones a llorar y te desbaratas, tu nene va a decir, no le voy a contar más a mamá porque esto le hace daño. Y entonces está bien tener dolor y está bien decir, no me gusta esto y me duele y no me gusta lo que pasa, pero también tenemos que recordar que nuestro rol es un rol de base segura, de refugio seguro, y por eso hay que trabajar también en nosotros, porque esto genera mucho dolor, mucha rabia, impotencia. Como dices tú, mamá oso, tú lo dices muy decentemente, yo digo, nuestra madre asesina sale, sí, o sea, realmente eh, totalmente, sí, sí, sale, sale. hay que encontrar herramientas para gestionarnos de mejor manera para acompañarlos a ellos. Perdóname, me Sí, encanta yo creo que interrumpir. el proceso lo primero que hay que hacer es asumir y reconocer que esto existe, o sea, que es una realidad. Si el bullying no deja de ser de partir de una base que es el conflicto, y el conflicto está en la sociedad, si el conflicto forma parte de ello, ¿no? Pero reconocerlo tanto por parte de los propios niños, o digo víctima, agresores, los que lo Mm. observan, aquí todos los agentes, como por parte de los padres, nosotros como papás de víctima, padres como papás de observadores, de bullies, y luego por parte del colegio.
ok, Ujú, tenemos un problema, tenemos un caso de bullying o X casos, vamos a atajarlo, ¿no? ujú. Pero sí, como comentabas antes, es un poco tema tabú el hecho de afrontarlo, de reconocerlo, no, no, si este colegio es fenomenal, todo funciona genial. Yo no me fío de un sitio que funcione a las mil maravillas cuando la base social es el conflicto, porque Sabes lo que vemos en yo el le digo a los mercado cuando un colegios. señor te está empujando, pues ya hay un conflicto, Sí, ¿sabes? yo Desde el siempre le ejemplo digo a más los tonto colegios hasta que la algo así. mejor manera de mostrarse bien, porque es que claro, existe este miedo de dañar el nombre de la institución y a nombre de la institución pues terminan invisibilizando a los niños y lo que hay que darles es voz, pero nada habla mejor de un colegio que hablar transparentemente de estos temas y decir sí, hemos tenido casos, tenemos este protocolo, hacemos esto, porque como dices tú, esa es la realidad, o sea, esos colegios así como las familias Ingalls perfectas, esas no existen y no existen los colegios perfectos. Entonces, si alguien nos está escuchando que trabaja en planteles educativos, esconder el conflicto es la mejor manera de decir hacia afuera que no saben cómo manejarlo, ¿sí? Esto hay que ponerlo sobre la Efectivamente. mesa en mayúsculas, subrayado, en negrilla y decir, tenemos esto y decir, es mejor decir, no sé y estamos contratando a un experto, capacitándonos, leyendo, que decir, todo es divino y acá no hay de eso, ¿sí? Porque eso no es verdad. Claro. Es que hasta que no reconoces algo, no puedes establecer un plan de acción. Ujú. Entonces, si no hay plan de acción, pues seguimos en un statu quo que es ridículo, ¿no? Que están sufriendo no solo la víctima, sino otros niños. Nosotros ahora mismo estamos en el punto de sentimiento de pena hacia los otros niños. Nos da pena porque esa reacción que tuvieron en el fondo es porque les está sucediendo algo. Hay algo detrás que creo que habría que rascar, ¿no? Yo creo que es más positivo el pensar en qué pena que les está sucediendo esto y no lo están atendiendo. No sé si en casa, en el colegio. Bueno, soy muy defensora de que la educación es en casa Es que si te y los das valores cuenta, salen de casa. son nenes, son nenes. Mira, me encanta que traigas aquí esa mirada, porque yo también siento que nos parcializamos mucho con la violencia y parcializarse en la violencia es generar violencia. No es que la víctima se lo merece o qué será que le pasa a tu niño para que le hagan esto. Primero, jamás poner nunca, nunca la responsabilidad sobre la víctima. Nunca. Nadie merece ser tratado de ninguna manera violenta. Pero también es entender que el que es bully porque no tiene cómo gestionar de una manera adecuada sus emociones o sus conflictos. Eso es. Y eso, ese niño necesita tanta atención como la víctima. O sea, la violencia es sistémica y la violencia no se aborda con violencia. Muchos colegios, pues yo estoy hablando del medio en el que yo vivo, Noelia, no sé cómo sea en España, pero muchos colegios acá están todavía medievales en el tema del castigo, ¿sí? Entonces las medidas disciplinarias, y entonces mira, si tú castigas a un bully, lo único que estás haciendo es echar más leña al fuego, porque este nene, la violencia es el resultado de algo, y si además tiene toda esta mirada de los adultos de hacerlo aún más invisible frente a lo que necesita, lo que va a hacer es hacerlo a escondidas y aprender a que no lo agarren, ¿sí? Entonces no Sí, está alimentas. solucionando nada, ¿sí? Ujú. Totalmente de acuerdo, sí, sí, total. Bueno, Y básicamente es una historia con un final feliz, quiero pensar, a quiero eso pensar iba, quiero que que... me cuentes, quiero que nos, yo sé que es duro y es difícil y me encanta también que validemos eso, porque hay gente que descalifica y te dice, no, pero piensa positivo, pero no puede pensar positivo si está atravesando tamaña crisis. Está bien sentir dolor, sentir rabia, sentir impotencia, trabajarlo, pero quiero también que nos cuentes un poquito como qué viene después, porque hay familias que a veces no ven la luz al final del túnel y sienten que esto no acaba nunca. No, yo creo que no hay que quitarle hierro al asunto, es un proceso largo en el que se pasa muy mal, en el que salen los instintos más asesinos, efectivamente. Pues mi niño siempre dice, mamá, es que te vuelves leona, y yo creo que hasta me crecen los colmillos, ¿no? Cuando hablo del tema. Pero hay que pasar por todas las fases de la mano, juntos, que sientan que hay un colchón debajo que los va a sustentar y todo pasa, yo creo que todo pasa, bien acompañados y con tranquilidad y con la calma de tú no estás haciendo nada malo,
Ujú. sé tú mismo, sigue siendo tú mismo, sigue bailando, sigue saltando, que no hay ningún problema en esto, ¿no? La danza no tiene sexo, la danza no tiene ningún tipo de connotación negativa. No la tiene porque no es ni un mundo violento ni nada, ¿no? Es musicalidad, es bonito. Sigue danzando. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy estamos bien. Él yo creo que ha pasado bastante páginas, un niño muy seguro de sí mismo, tira para adelante y pone foco donde lo tiene que poner un niño de 12 años, que es qué quiero ser de mayor, cómo me divierto, qué construcción en Lego hago hoy o qué libro Ujú. voy a leer mañana, ¿no? Creo que hay que eso, pues enfocarse en lo que es verdaderamente importante cuando tienes esa edad, ser feliz, punto. Ujú. Creo que todos hemos pasado más o menos por las mismas emociones, entonces eso pues, ha sido un proceso de aprendizaje bonito en el fondo y bueno, aquí estamos. A mí me encantaría señalar que creo que vas a ofrecer mi dirección de correo electrónico, Sí, va a pues estar. para quien esté pasando por un proceso así, quien esté en un momento de bloqueo, quien lo haya pasado y sienta que no, que esa cura no llega, ¿no? Pues Ujú. aquí estoy y yo más que feliz y encantada de poder ayudar. Hasta de pronto podríamos pensarnos en un grupito de apoyo. Miren, acá van surgiendo ideas y van surgiendo cosas maravillosas. Noelia, gracias. Sí. Mira, quiero organizar algunas cosas que has dicho como para, por favor, si me equivoco, me corriges. Pero para quienes nos estén escuchando, primero, esto es un tema sistémico, hay que involucrar a todos los actores, y entonces esto se trabaja con colegio, con familia, con las otras familias. Es un tema que no se maneja con violencia, con regaños, con castigos, no se consigue nada. Tenemos también que tener la mirada puesta desde un lugar de qué necesitan estos otros niños que son agresores y qué necesita la víctima. No poner responsabilidad sobre la víctima. Nuestros nenes nunca merecen esto. Y además, aquí es importante también hacer un paréntesis y es entender que nuestros nenes con altas capacidades o con doble excepcionalidad son un poco más vulnerables porque, como dijiste tú al principio, vivimos en un mundo en donde la diferencia genera ampollas, ¿sí? Hay gente que se siente muy amenazada con la diferencia. Entonces, muchos de nuestros niños pues sobresalen aunque no quieran sobresalir, se notan, ¿sí? Hablan distinto, tienen intereses diferentes, tienen un rendimiento escolar distinto, tienen de pronto hobbies como el tuyo, no hobbies, el tuyo es una pasión, o sea, pero hacen cosas que de pronto otros nenes de sus edades o de su género no hacen. Entonces, van a sobresalir siendo auténticos, como dices tú, muchas veces, y hay muchas personas que vienen lastimadas, niños que vienen lastimados, que vienen con carencias, y esa diferencia de verdad que les genera mucho miedo. Entonces hay que entender que esta violencia surge desde el miedo y no desde que nuestros nenes lo merezcan o que nuestros nenes tengan que cambiar o ser distintos para no recibir violencia. Eso es como decir que tienes que vestirte distinto para que no abusen de ti en la calle, ¿sí? Tú no, o sea, Totalmente. puedes salir desnuda a la calle y nadie debería hacerte nada. Tú puedes ser quien Ujú. eres y nadie debería hacerte nada, ¿sí? Entonces, Sí, algo que también nos diste valiosísimo en las herramientas de hablar mucho en familia, validarlo, desde un lugar de validarlo, no de negarlo, permitir las emociones difíciles en familia, escribir, pintar, hablar, ¿sí? Pero también buscar ayuda profesional si se necesita, ¿sí? No esperemos a que se le pase o son cosas de niños. ¿Algo más que añadir? ¿Se me olvidó algo? ¿Algún mensaje para sí. las familias? No, añadir simplemente una parte más aburrida quizá, perdón, teórica. Claro, está relacionado con el mundo de las altas capacidades o, bueno, podemos añadir doble excepcionalidad también. Creo que sería importante que se hicieran más estudios que añadan la correlación entre tener alta capacidad y el sufrir bullying. A día de hoy se hacen por países, por continentes, pero creo que no son concluyentes, no hay unanimidad. Sí se está empezando a concluir que sí, que hay cierta relación, pero no hay datos de peso concretos que lo avalen, ¿no? Entonces, bueno, sí, como madre de niño con altas capacidades que encima ha sufrido bullying, sí me gustaría ver más datos, ¿no? Más teoría sobre ello. Pero Bueno, bueno, esto pues ya tú es otro sabes que yo, capítulo. mi tesis de la maestría, entrevisté, fueron 260 familias, creo ahorita, 258, 260, no recuerdo.
y 35% de las familias reportó haber sufrido bullying. Entonces, realmente, como dices tú, es un número real, es un número que está ahí y necesitamos empezar a visibilizarlo. Realmente no taparlo, tapar el sol con una mano, sino empezar a hablar de esto. También la invitación es a los colegios, a los educadores, no tengan miedo de hablar de esto y no tengan miedo de mostrarlo a la comunidad, porque no hay nada que como madre de familia a mí me dé más confianza que un colegio que hable de los desafíos y que diga cómo los está queriendo abordar, que me diga, no sé y estamos haciendo esto, yo prefiero eso a que tapen todo y a que hagan estas maromas para que el nombre del colegio siga bien, ¿sí? Entonces, Efectivamente. bueno, Noelia, gracias. Mira, el tiempo pasa volandísimo, pero te agradezco muchísimo. Yo creo que podríamos hablar muchísimo más de muchos más temas. El mail de Noelia va a quedar en la descripción del video y del podcast. Entonces ya saben, pero también estén pendientes porque me la voy a conversar por fuerita, a ver si de pronto hacemos un grupito de apoyo o hacemos un envío o Perfecto. hacemos algo para que las familias que sientan que lo estén necesitando puedan de pronto integrarse. Yo Bueno. encantada de poder servir de ayuda y muchísimas gracias a ti. Esto es terapéutico, esta charlita ha sido terapéutica. Gracias a Hablar ti. es terapéutico, claro. Siempre, siempre, siempre es bueno. Bueno, mi querida, un abracito y a todos muchísimas gracias por estar y por escuchar. Muchas gracias. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.